Hay un momento en la vida en que uno se cansa de sostener lo insostenible, no por debilidad, sino por lucidez. No porque falte fuerza, sino porque sobra conciencia. Se vuelve imposible seguir defendiendo lo que nos daña, lo que ya no vibra con quien estamos aprendiendo a ser. Y entonces uno calla, no por resignación, sino porque el ruido externo ya no compite con la voz interna que empieza a despertar. Soy Walter Rizzo, psicólogo y escritor con décadas acompañando a personas en su camino de autovaloración y libertad emocional. Hoy quiero compartirte lo que he aprendido en mi consulta, en mis investigaciones y en la vida real de quienes han buscado sanar y crecer. Si este contenido resuena contigo y quieres seguir explorando estos temas que pueden transformar tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana comparto herramientas psicológicas que te ayudarán a vivir con mayor claridad y autenticidad. Ahí comienza el proceso. Uno empieza a irse en silencio de los lugares donde ya no encaja. Empieza a retirarse sin hacer ruido de los vínculos que drenan, de los hábitos que destruyen, de los pensamientos que sabotean. Nadie lo nota al principio, pero por dentro algo cambia para siempre. No necesitamos hacer un anuncio público cada vez que decidimos elegirnos. Tampoco debemos rendirle cuentas al mundo por cada cosa que soltamos. A veces la verdadera revolución personal no se grita, se practica en lo cotidiano, en lo invisible, en los detalles pequeños pero poderosos. En ese momento en que uno deja de tolerar la culpa como guía, la complacencia como estrategia o el miedo como brújula, es una revolución tranquila pero imparable y comienza en ese acto silencioso de mirar hacia adentro y decir ya no más. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que debemos seguir siendo quienes fuimos para mantener intactas nuestras relaciones. Nos vestimos con personajes que no nos representan, sonreímos por reflejo, decimos lo que se espera, sostenemos conversaciones que ya no tienen alma. Todo eso en nombre de la paz. Pero es una paz falsa, porque la verdadera paz no consiste en evitar conflictos, sino en dejar de vivir en guerra con uno mismo. ¿Y qué sentido tiene una vida en la que uno debe esconderse para ser aceptado? Elegirnos no siempre se siente heroico. A veces se siente incómodo, solitario, incluso contradictorio, pero es en esa incomodidad donde ocurre lo auténtico. Cuando dejamos de interpretar, reaparece quién somos, sin adornos, sin maquillaje emocional, y ahí por fin podemos respirar, no desde la imagen que proyectamos, sino desde la coherencia interna. La coherencia no es perfección, es alineación. Es que lo que pensamos, sentimos y hacemos empiece a caminar en la misma dirección. Y si te dijera que el costo de agradar a todos es muchas veces dejar de agradarte a ti, que en ese afán por no perder a nadie te estás perdiendo a ti mismo, tal vez ya lo sabes, tal vez ya lo has sentido, ese nudo en la garganta cuando no dices lo que realmente piensas, esa fatiga emocional que no desaparece con descanso, esa sensación de estar lleno de gente, pero vacío de ti. Todo eso son señales, no de que estás fallando, sino de que algo dentro de ti está pidiendo cambio. Hoy podrías empezar. No necesitas hacerlo todo de golpe, no necesitas explicarle a nadie, solo necesitas observar con honestidad y dar el primer paso. A veces el cambio más profundo ocurre sin testigos, sin palabras, sin promesas, solo ocurre porque ya no se puede vivir un día más en una versión prestada de ti mismo. Postergar también es una forma de renuncia, una renuncia sutil, disfrazada de prudencia, de preparación, de espera estratégica, pero en el fondo muchas veces es solo miedo, miedo al error, miedo al juicio, miedo al reconocer que ya es hora y que seguir posponiendo tiene consecuencias. No hay decisión más costosa que la que no se toma, porque la vida no se detiene mientras tú piensas en moverte. El tiempo sigue y con él la posibilidad de habitar una existencia más plena va deslizándose entre las grietas del después. Vivimos como si tuviéramos una vida de repuesto, como si siempre hubiera otra oportunidad, otra versión de los hechos, otro momento ideal. Pero la verdad
y no es una verdad cómoda, es que muchas veces ese momento ideal no llega y lo que iba a ser una conversación pendiente se convierte en una herida perpetua. Lo que iba a ser un proyecto postergado se transforma en un arrepentimiento. Lo que iba a ser un sí valiente termina siendo un qué habría pasado si, que nos acompaña hasta el final. La inacción también deja huella y a veces es más profunda que el error. Lo que se posterga no desaparece, se acumula, se convierte en una lista silenciosa de asuntos pendientes que cargamos en la espalda. Y cada vez que añadimos uno nuevo, algo dentro de nosotros se encoge, porque sabemos, aunque no lo digamos, que estamos traicionando una parte de nuestra verdad. La postergación no es solo un problema de agenda, es una desconexión emocional con lo que consideramos importante. ¿Qué tipo de vida estamos construyendo si las cosas más significativas siempre quedan para después? Cuando uno comprende esto, empieza a mirar el presente con otros ojos, no como un espacio vacío que hay que llenar, sino como el único terreno fértil que realmente tenemos para sembrar algo diferente. El mañana no está garantizado y eso no debe generar angustia, sino claridad. Aquí le estás diciendo más adelante, ¿qué parte de ti estás dejando para luego como si fuera secundaria? Porque la vida esa que quieres construir no comienza el día que todo esté ordenado, perfecto o sin obstáculos. Comienza el día en que te haces cargo de tu voz, de tus decisiones, de tus silencios. Muchos esperan una señal, algo externo que los empuje a actuar, pero la señal es el propio malestar, es el suspiro que se escapa cuando te das cuenta de que sigues en el mismo lugar. Es la molestia que sientes cuando ves a otros avanzar y tú aún estás dudando. Es la incomodidad de vivir lejos de lo que deseas, disfrazada de prudencia. No necesitas más señales, necesitas coraje, no para hacerlo todo hoy, sino para dejar de postergarlo indefinidamente. Y si aún dudas, pregúntate cuánto tiempo más vas a esperar para vivir la vida que sabes que quieres, no para que otros la aplaudan, no para que todo encaje, solo para que al final del día puedas mirarte con honestidad y sentir que estás habitando tu existencia, no sobreviviéndola desde la espera. El pasado tiene una forma sutil de invadir el presente. No hace ruido, no golpea la puerta, pero se instala en pensamientos que se repiten, en emociones que no se explican, en reacciones que no coinciden con lo que está pasando ahora. A veces creemos que lo hemos superado solo porque dejamos de hablar del tema, pero el silencio no siempre significa sanación. A menudo es solo una forma de sobrevivir y lo que no se revisa se repite. Lo que no se enfrenta se transforma en sombra. Muchos cargan culpas que no les corresponden, heridas que no han cerrado, errores que se castigan una y otra vez en la mente como si el sufrimiento fuera una forma de redención, pero no lo es. Sufrir no corrige el pasado, solo extiende su efecto, solo prolonga su presencia. Hay que entender algo esencial. El pasado no puede tocarte si no lo alimentas, y lo alimentamos cada vez que nos quedamos enganchados en lo que pudo ser, en lo que nos hicieron, en lo que no supimos evitar. Cada recuerdo que regresa con dolor es una llamada a mirarlo desde otro lugar, no para negarlo ni para justificarlo, sino para decir, esto pasó, pero ya no me define. No se trata de olvidar ni de perdonar rápido, ni de convertir el dolor en una enseñanza forzada. A veces no hay lección inmediata, solo hay experiencia. Y aceptar eso ya es un acto de madurez, porque el pasado duele menos cuando dejamos de exigirle sentido. No todo tiene explicación, no todo se resuelve con un porqué. Hay cosas que simplemente ocurrieron, personas que fallaron, versiones de ti que ya no volverán y seguir revolviendo lo que fue solo te impide vivir lo que es. Es normal querer comprender, pero cuando comprender se vuelve una forma de evitar soltar, estamos atrapados. Y esa trampa es peligrosa, porque mientras estás atado al pasado, no puedes construir un presente sólido. Estás ahí, pero no estás del todo. Reaccionas desde heridas viejas, tomas decisiones desde la defensa, te relacionas desde la sospecha y así, sin darte cuenta, te haces rehén de una historia que ya terminó, pero que sigues contando como si aún estuviera ocurriendo.
Sanar no es borrar, es integrar, es recordar sin que duela igual, es poder decir, sí, esto me marcó, pero también ya no me dirige. Y ese proceso es lento, pero profundamente liberador. Porque cuando logras dejar de mirar hacia atrás con rabia o tristeza, empieza a aparecer algo nuevo, la posibilidad de mirar hacia adelante con esperanza, no ingenuidad, no fantasía, esperanza real, esa que nace cuando sabes que lo que te pasó no determina lo que vas a hacer. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces al día vives en el presente y cuántas te detiene lo que ya no existe? Quizás estás cansado, no por lo que vives ahora, sino por todo lo que sigues cargando sin darte cuenta. Y quizás ha llegado el momento de bajar esa mochila. No necesitas resolverlo todo hoy, pero sí puedes empezar a reconocer que seguir atado a lo que ya fue no te hace fiel, ni fuerte, ni justo contigo, solo te mantiene lejos de ti. Hay vínculos que no son compañías, son anestesia, relaciones que no nacen del amor, sino del vacío. Y cuando uno confunde amor con necesidad, termina cediendo partes de sí mismo a cambio de algo que ni siquiera es real. Lo llama amor, pero es miedo. Lo llama compromiso, pero es dependencia. Y lo peor es que desde fuera todo parece normal. Se ríen juntos, comparten espacios, publican fotos, pero por dentro alguien se está perdiendo, se está callando demasiado, está mendigando atención, está aceptando migajas emocionales con tal de no quedarse solo. Una relación sana no debería costarte la dignidad, no debería exigir que te encojas para que el otro se sienta más cómodo, no debería volverte invisible. El afecto verdadero no anula, no absorbe, no condiciona, no convierte tus necesidades en caprichos, ni tus límites en amenazas. Pero cuando uno depende emocionalmente de alguien, todo eso se normaliza, se acepta como si fuera el precio del amor. Y el amor, cuando es verdadero, no exige ese precio. Hay que tener el coraje de mirar hacia adentro y reconocer cuándo estamos usando al otro como un parche para nuestras propias grietas. No es fácil aceptarlo porque implica admitir que nuestra estabilidad está sostenida por una presencia externa, que si el otro se va no sabemos quiénes somos, que si el otro se enoja nos desarmamos, que si el otro se aleja sentimos que todo se derrumba. Esa no es una relación, es una forma de supervivencia emocional y vivir desde ahí tarde o temprano nos rompe. Nadie va a venir a completarte. Esa idea romántica de la media naranja ha hecho más daño que bien, porque te pone en una búsqueda constante de algo que solo puedes darte tú. No se trata de no amar ni de cerrarse a los vínculos. Se trata de llegar completo, no incompleto, de compartir desde la plenitud, no desde la carencia, de poder decir te amo sin que eso signifique sin ti no valgo. Cuando uno se empieza a cuidar, también empieza a elegir distinto. Ya no busca quien lo salve, sino quien lo acompañe. Ya no necesita que el otro lo valide constantemente. Ya no tolera el chantaje emocional ni las relaciones de poder disfrazadas de cariño, porque ha entendido algo esencial. El amor no debería doler así, no debería ser una montaña rusa constante de ansiedad, dudas y miedo al abandono. El amor debería ser un refugio, no una tormenta. Y si al escuchar esto algo en ti se incomoda, sientes que hay partes de tu vida que están sostenidas por la necesidad de no estar solo, no lo ignores. No se trata de juzgarte, se trata de despertar, de comenzar a construir una relación contigo tan sólida que ninguna ausencia pueda desestabilizarte. Porque cuando aprendes a estar bien contigo, ninguna relación se convierte en una cárcel y entonces puedes amar con libertad, no desde la dependencia, sino desde la elección. Preocuparse por lo que todavía no ha pasado es una forma de vivir en un mundo que solo existe en la imaginación, un mundo lleno de escenarios catastróficos, rechazos anticipados, fracasos que aún no han ocurrido. Y lo más doloroso es que el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Reacciona igual, se tensa, se acelera, se agota. Terminamos exhaustos, no por lo que vivimos, sino por lo que creemos que vamos a vivir. Y así, día tras día, la ansiedad se instala como una presencia constante,
como un telón de fondo que contamina incluso los momentos buenos. A veces nos convencemos de que anticipar lo malo nos protege, como si imaginar todo lo que podría salir mal nos hiciera más fuertes o más preparados. Pero en realidad ese mecanismo solo nos aleja del presente, nos desconecta, nos impide disfrutar, actuar, decidir, porque todo está teñido por la sospecha, por la expectativa de que algo va a fallar. Vivimos con el freno de mano puesto, con la mente en otro lugar, como si el ahora no fuera suficiente, como si hubiera que estar listos para una amenaza que aún no se ha presentado. Controlar todo es una fantasía, y el deseo de controlar nace del miedo, pero controlar no es lo mismo que cuidar. Controlar es asfixiar, es intentar prever cada paso, cada reacción, cada resultado con la ilusión de evitar el dolor. Y la paradoja es que al hacer eso ya estamos sufriendo por adelantado, ya estamos perdiendo porque estamos regalando el único momento real que tenemos, el presente. Y si uno pierde el presente, pierde también la vida. No se trata de volverse despreocupado o irresponsable. Se trata de distinguir entre lo que puedo hacer ahora y lo que simplemente no está en mis manos. Se trata de aprender a confiar un poco más en la capacidad de adaptarse, en la fuerza que uno ha desarrollado después de todo lo vivido. Has superado muchas cosas, has enfrentado días que pensaste que no pasarías. ¿Por qué sigues dudando tanto de ti? La ansiedad muchas veces no es un problema del futuro, sino una desconexión del presente. Y volver al presente no requiere técnicas complejas. A veces basta con detenerse, respirar, observar, nombrar lo que se siente y preguntarse con honestidad, ¿esto que me preocupa está ocurriendo ahora o solo lo estoy anticipando? ¿Hay algo que pueda hacer en este momento o solo estoy rumiando lo peor? Quizás ya sea hora de dejar de pelear con el futuro y empezar a habitar el presente, no porque el presente sea perfecto, sino porque es lo único que puedes tocar, cambiar, respirar. Todo lo demás es un espejismo. Y vivir en espejismos, por muy elaborados que sean, nunca será suficiente para una mente que busca paz y un corazón que necesita descansar. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro enferme. Es un acto silencioso de autodestrucción. Uno cree que está defendiendo su dignidad, que mantener ese enojo es una forma de no olvidar lo que ocurrió, de no permitir que vuelva a pasar, pero en realidad cada vez que alimentas ese resentimiento, estás volviendo a vivir el daño. No lo estás superando, lo estás perpetuando. Y lo más grave es que muchas veces la otra persona ni siquiera está. Se ha ido, no sabe, no entiende o no le importa, y tú sigues ahí atado a una emoción que te consume, que te hace menos libre. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es reconciliarse. A veces el perdón ni siquiera se dice en voz alta, ocurre por dentro. Es una decisión silenciosa de no seguir arrastrando lo que ya no tiene solución. No se trata de ser bueno ni de demostrar superioridad moral. Se trata de dejar de hacerse daño a uno mismo con una historia que ya no se puede cambiar, porque el pasado no se borra, pero el vínculo que tienes con ese pasado sí puede transformarse y eso solo depende de ti. No estás obligado a perdonar, no hay tiempos ni fórmulas. Cada proceso es único, pero lo que sí deberías cuestionarte es si ese resentimiento sigue siendo útil, si te protege o te encierra, si te da fuerza o te quita paz. A veces creemos que el rencor nos mantiene alerta, que nos hace más fuertes, pero la verdad es que nos vuelve rígidos, nos endurece el corazón, y un corazón endurecido no ama con libertad, ama con desconfianza, con condiciones, con miedo. Hay un momento en el que uno tiene que decidir si quiere seguir siendo víctima o si está listo para recuperar el control emocional de su vida. No se trata de negar lo que pasó ni de minimizarlo, al contrario, se trata de reconocer el dolor con total claridad, sin adornos, sin excusas, pero después de ese reconocimiento viene la decisión. ¿Quieres vivir desde esa herida para siempre o quieres empezar a construir algo distinto desde ahí?
Perdonar no es un favor al otro, es un acto de compasión contigo, es una forma de decir, esto me pasó, me dolió, me marcó, pero no va a definirme más. Y eso no se logra en un día, pero empieza con una decisión, dejar de alimentar el fuego, dejar de repetir mentalmente la escena, dejar de hablar del tema con cada persona que te escucha, porque cuando lo repites una y otra vez, no estás procesando, estás reviviendo y eso a largo plazo te agota. Tal vez hoy puedas preguntarte, ¿qué resentimiento te sigue atando? ¿Qué nombre? ¿Qué rostro? ¿Qué recuerdo sigue ocupando espacio emocional en ti, aunque digas que ya lo superaste? Y más importante aún, ¿quién serías si dejaras de cargar con eso? Nos enseñaron a ver la felicidad como una meta, como una línea de llegada después de mucho esfuerzo, sacrificio y espera. Una especie de premio reservado solo para quienes logran cumplir con todos los requisitos del éxito. Una pareja estable, una cuenta bancaria segura, un trabajo respetable, una imagen aceptada. Pero esa promesa rara vez se cumple, porque cuando alcanzamos una meta, aparece otra y luego otra, y la satisfacción dura poco, se disuelve, se reemplaza por una nueva exigencia. Así, sin darnos cuenta, entramos en una carrera sin fin. Corremos, acumulamos, mostramos, comparamos, pero seguimos sintiendo que falta algo. La felicidad no es un punto de llegada, no es una meta futura, es una forma de estar presente, una coherencia interna entre lo que valoras, lo que haces y lo que permites. Y cuando eso se alinea, incluso los días simples se sienten llenos, incluso las rutinas tienen sentido, no porque todo esté resuelto, sino porque uno ha dejado de esperar que algo externo venga a completarlo. Esa espera que tantas veces confundimos con esperanza es en realidad una trampa que nos mantiene siempre insatisfechos, siempre esperando, siempre postergando la vida real. ¿Cuántas veces has dicho, cuando tenga esto, seré feliz? ¿Cuántas veces has condicionado tu bienestar a un evento que aún no llega? El problema no es tener metas, el problema es creer que tu valor, tu calma y tu alegría dependen de ellas, porque entonces no vives, te condicionas y cualquier obstáculo en el camino se vuelve una amenaza a tu estabilidad. Te vuelves frágil, ansioso, adicto a la próxima conquista y en ese estado es casi imposible detenerse a agradecer lo que ya está, lo que ya eres. La sociedad ha romantizado la idea de la felicidad futura, la ha convertido en un producto, en una promesa que vende, pero la verdad es más simple y a la vez más desafiante. La felicidad real no se encuentra, se construye y se construye en los actos cotidianos, en cómo te hablas, en lo que eliges permitir, en las decisiones pequeñas que repites cada día. No hay un momento mágico que lo cambia todo. Hay elecciones continuas que te acercan o te alejan de ti. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir y empiezas a habitar. Ya no necesitas que la vida te dé todo lo que soñaste para sentir paz. Comienzas a encontrar sentido incluso en la imperfección, incluso en los días grises, porque tu estado emocional ya no depende del mundo externo, sino de una conexión más profunda contigo. Una conexión que no se construye con premios ni con reconocimiento, sino con presencia, con honestidad, con autenticidad. Quizás la pregunta no sea qué necesito para ser feliz, sino qué estoy ignorando hoy que ya me haría bien. Porque la felicidad no siempre llega con ruido, a veces llega en silencio, en forma de tranquilidad, de decisiones coherentes, de vínculos honestos. Y si no aprendemos a verla ahí, en lo simple, corremos el riesgo de pasarnos la vida buscándola sin darnos cuenta de que ya la habíamos alcanzado hace mucho. Explicarse todo el tiempo cansa, no solo porque demanda energía, sino porque expone una herida, la necesidad de aprobación constante. Vivimos justificando lo que sentimos, lo que decidimos, lo que elegimos dejar atrás, como si necesitáramos permiso para vivir nuestra propia vida, como si cada movimiento tuviera que ser validado por alguien más. Y cuando eso se vuelve un hábito, perdemos claridad, porque ya no sabemos si hacemos las cosas por convicción o por miedo a decepcionar.
No estás obligado a explicar cada paso que das. No tienes que dar razones cada vez que decides priorizarte. No necesitas convertir tu evolución en un discurso que los demás comprendan. A veces ni siquiera tú entiendes del todo lo que estás haciendo, pero sabes que es necesario, y eso basta, porque hay decisiones que no nacen de la lógica, sino de la conciencia emocional. Y esa conciencia no siempre tiene palabras, solo tiene certezas internas silenciosas que empujan hacia adelante. La necesidad de justificarse suele venir de la infancia, de haber crecido bajo miradas que exigían rendimiento, obediencia, perfección, pero ya no eres ese niño, ya no estás obligado a convencer a nadie de tu valor. Cada vez que sientes la urgencia de explicar tu cambio, tu distancia, tu no, tu silencio, detente. Pregúntate, ¿realmente debo explicarme? ¿O estoy buscando que me perdonen por elegir lo que me hace bien? Cuando uno está en paz con sus decisiones, el ruido externo ya no tiene tanto poder, no porque se vuelva indiferente, sino porque deja de ser determinante. Hay personas que no van a entender tus límites, que van a ofenderse cuando dejes de complacerlos, que van a proyectar culpa cuando elijas algo diferente. Eso es parte del proceso. No puedes controlar cómo lo van a recibir. Solo puedes asegurarte de que tu elección esté alineada con quien tú eres, con lo que tú necesitas. Y eso no es egoísmo, es madurez emocional. Es saber que vivir desde la autenticidad no siempre va a ser cómodo, pero sí es necesario. Porque si sigues moldeando tus actos para que otros no se incomoden, te estás borrando un poco más cada día y llega un punto en el que si no haces algo, ya no sabes quién eres, solo sabes lo que los demás esperan de ti. Ser fiel a uno mismo a veces implica decepcionar a otros, pero esa decepción no es tu responsabilidad. Cada uno tiene derecho a reaccionar como pueda y tú tienes derecho a avanzar, no desde el conflicto, sino desde la claridad, no desde el rencor, sino desde el respeto. A veces la mayor expresión de amor propio es no decir nada, solo actuar, solo vivir, solo ser, sin justificarte, sin traducirte, sin pedir permiso. Tal vez ha llegado el momento de dejar de explicarte, no por soberbia, sino por paz. No porque no te importe el otro, sino porque te importa mucho tu integridad. Y cuando eso ocurre, cada decisión que tomas, aunque no se entienda, se vuelve un acto de coherencia silenciosa. Cuidar de ti no es un acto estético, es un acto ético. Es un compromiso silencioso con tu claridad mental, con tu fuerza emocional, con tu capacidad de sostener la vida sin colapsar por dentro. Y sin embargo, muchas veces relegamos ese cuidado al final de la lista. Dormimos mal, comemos sin conciencia, nos rodeamos de estímulos constantes, nos distraemos compulsivamente. Lo llamamos rutina, lo justificamos con obligaciones, pero en realidad es abandono, un abandono lento, progresivo, que va apagando poco a poco la energía vital que necesitamos para pensar con claridad, sentir con profundidad y decidir con madurez. El cuerpo y la mente no están separados, nunca lo han estado. Lo que haces con uno afecta al otro. Si te alimentas mal, tu pensamiento se vuelve más lento, más errático. Si no descansas, tu paciencia se acorta, tu juicio se nubla. Si vives estimulado todo el tiempo, ruido, pantallas, mensajes, tareas, pierdes la capacidad de estar en silencio contigo. Y ese silencio es el que necesitas para escucharte de verdad, pero como no lo soportamos, lo llenamos y así seguimos haciendo más, sintiendo menos, acumulando tareas, olvidando necesidades básicas. Los malos hábitos no se notan de inmediato, son silenciosos, pero van dejando huellas en la piel, en el ánimo, en la memoria, en la forma en que te hablas a ti mismo. Y cuando finalmente notas el peso, ya llevas años cargándolo. A veces buscamos grandes respuestas espirituales, soluciones externas, nuevas filosofías de vida, pero seguimos durmiendo 4 horas tomando café en vez de agua, revisando el teléfono como si no pudiéramos estar a solas con nuestros pensamientos. Queremos transformación sin disciplina, queremos paz sin orden interno, pero no funciona así. No necesitas convertirte en un fanático del bienestar. No se trata de seguir rutinas estrictas ni de imponer reglas que solo te generen más culpa. Se trata de responsabilidad, de reconocer que si tú no cuidas tu sistema, nadie lo hará por ti,
que la lucidez emocional también depende de si estás comiendo lo que necesitas, si estás respirando con calma, si estás haciendo pausas reales, porque la mente no puede sostenerse sola. Necesita un cuerpo que la acompañe, no que la sabotee. Y no es fácil cambiar hábitos. Requiere repetición, requiere decisiones incómodas, requiere revisar qué estás eligiendo todos los días sin darte cuenta, pero lo valioso no es fácil. Y tú sabes, porque lo has vivido, que cuando mejoras tus rutinas básicas, todo se siente distinto, no de forma mágica, pero sí real. Tienes más presencia, más paciencia, más claridad, no por casualidad, sino porque estás funcionando de una manera más coherente con tu biología, con tu humanidad. Quizás hoy podrías hacerte una sola pregunta: ¿cómo estoy tratando al cuerpo que sostiene todo lo que soy? No desde el castigo, no desde la exigencia, desde la conciencia, porque cada gesto de autocuidado es una declaración